Descubierto, 4 escalofriantes relatos de albañiles embrujados, brujería y fenómenos SINIESTROS. Javier, un albañil de 35 años, siempre había creído que la vida podía ser dura, pero no sabía hasta dónde podía llegar el horror. En un barrio marginal de un pueblo mexicano, las risas de los niños y el canto de las aves se habían vuelto ecos lejanos, reemplazados por murmullos inquietantes y sombras que parecían cobrar vida. Ese día, mientras trabajaba en la remodelación de una casa antigua, escuchó susurros entre los vecinos, historias sobre trabajos de albañilería incompletos, misteriosas desapariciones y almas en pena vagando entre las ruinas. El aire estaba cargado de desconfianza, como si cada ladrillo alzado estuviera impregnado de un miedo palpable. Pronto, Javier y su familia comenzaron a sentir la inquietante presencia de lo desconocido. Por las noches, los susurros se convertían en un canto sutil que parecía atravesar las paredes de su hogar, como si un ente invisible quisiera hablarles. Los objetos desaparecían en un abrir y cerrar de ojos, y una sensación de ser observado lo invadía. Se despertaba agitado, con el corazón a 1000 por hora, y cada rincón de su casa se volvió un recordatorio del peligro acechante. La confianza depositada en las autoridades se desvanecía como el humo de un cigarro, mientras la paranoia se apoderaba de ellos. Y fue Valentina, su pequeña, quien rompió el silencio con su voz temblorosa. «Papá, vi a una mujer vestida de blanco en el patio», decía, con los ojos abiertos como platos. La figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Determinación. Encuentro entre la incertidumbre, Javier se sumergió en los relatos de sus vecinos. Pronto descubrió secretos oscuros sobre rituales de brujería que se llevaban a cabo en las noches. Mientras más conocía, más sintió que su mundo se desmoronaba. Era como un sueño del que no podía despertar. Sin embargo, su nostalgia por el hogar le dio valor, aunque lo que encontró no era más que un camino hacia el terror. Una noche, empujado por un instinto inexplicable, regresó a la casa antigua. El silencio del lugar le pareció ensordecedor, y algo en su interior le advirtió que no debía estar allí. Pero no pudo resistir la tentación. Sus pasos lo llevaron a un sótano oculto, donde la escena que encontró le heló la sangre: figuras danzando en círculos, sombras moviéndose erráticas, y un altar donde un grupo de aldeanos realizaba rituales oscuros que parecían robar la esencia de la noche. Atrapado en su horror, sintió el aliento helado de una presencia, y cuando volteó, se encontró con los ojos vacíos de Miguel, su viejo amigo, quien no era el mismo. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Javier, con el corazón acelerado y el sudor frío recorriendo su frente, sabe que el peligro no solo acecha de noche. Corriendo por las calles desiertas, siente que algo lo sigue. Las risas de sus vecinos resuenan burlonas y llenas de malicia, mientras la bruma se adensa. La traición se cierne sobre él, y la pregunta que resuena en su mente lo atormenta: ¿podrá salvar a su familia o se convertirá en otra víctima de un demonio que se oculta en la oscuridad? La sombra de la brujería ahora lo sigue, y el miedo apremiante de su barrio no le deja otra elección sino luchar contra lo que no puede ver. Javier no se detenía. Sus pies resonaban contra las baldosas, el eco de su pánico retumbaba en su mente. Sabía que esa oscuridad no lo dejaría ir tan fácilmente. La figura de Miguel, sus ojos vacíos y su risa distorsionada, se repetía en su mente como un mantra. El viejo amigo ahora era un rostro de horror, una manifestación de todo lo que acechaba en el barrio. La idea de que los hermanos de la noche pudieran haber tomado a su amigo era aún más aterradora que la visión misma. Llegó a su casa y cerró la puerta de un golpe. La respiración entrecortada apenas le permitía pensar. La imagen de Valentina sonriendo en el patio le dejó un nudo en el estómago. «Debo protegerla», murmuró para sí mismo, mientras escuchaba el canto lejano de las sombras que lo perseguían. En el interior, la atmósfera se sentía pesada,
como si la casa misma estuviera consciente del sufrimiento que se cernía sobre ellos. Javier se acercó a la pequeña habitación de su hija y al ver su rostro dormido, sintió una leve paz. Pero el ruido afuera lo sacó de su ensueño. Los murmullos aumentaban y Javier se dio cuenta de que había algo más que sombras en la penumbra. Sin pensarlo, tomó una linterna y salió al patio. La luz cortaba la oscuridad, pero no disipaba los miedos. El canto se alzó en intensidad, envolviendo su mente en un torbellino de pensamientos destructivos. No puedo dejar que se lleven a Valentina, pensó, apretando con fuerza la linterna como si fuera un arma. La bruma se espesaba, casi podía tocarla, mientras el frío se adhirió a su piel. De repente, Valentina apareció detrás de él, su voz dulce cortando la tensión. «Papá, ¿quiénes son esas personas?» Javier se dio vuelta y su corazón se detuvo. En la esquina del patio estaban figuras vestidas de negro, sus rostros ocultos en la penumbra, danzando con movimientos extraños y desarticulados. El aire estaba lleno de risas, las mismas risas burlonas que había escuchado cuando corría por la calle. «No, cariño, no muevas un dedo», le gritó. Pero Valentina avanzó, como hipnotizada por un canto que solo ella podía oír. Las figuras se giraron hacia ella, y Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Valentina, regresa», gritó, corriendo hacia ella. Pero las sombras ya estaban más cerca, acercándose con un aire de inevitabilidad. En un arrebato de desesperación, Javier corrió y la envolvió con sus brazos. Las risas se apagaron por un instante y la oscuridad pareció titubear. Era como si ese instante hubiera roto un hechizo, y por un breve momento, todo se detuvo. Pero no duró. Una entidad gigante emergió del suelo, una sombra que parecía absorber la luz de la linterna. Su grito resonó en la noche y Javier sintió que su corazón se detenía. «No estás solo en esto, Javier». La voz de Miguel rompió el silencio, resonando en su mente. «Únete a nosotros». De repente, todo cambió. La culpa, el temor y la seducción del poder llenaron el aire. Sin saber por qué, Javier sintió que esos seres no solo eran monstruos, sino también una invitación a lo desconocido. Se volvió hacia Valentina, su pequeña poseída por la curiosidad. En ese momento, la pregunta que nunca quiso hacer brotó de sus labios: «¿Por qué no puedo dejar de sentir su llamado?». El viento comenzó a aullar, como si respondiera. Algo oscuro y antiguo se arrastraba bajo sus pies, y Javier supo que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Escuchará el llamado abrumador de la oscuridad o luchará por la luz que aún queda en su corazón? Mientras la sombra se cernía sobre él, la decisión se sentía inminente. Pero en su mente, algo ya comenzaba a cambiar. Javier sintió un nudo en el estómago mientras la sombra creciente se cernía sobre ellos, sus tentáculos oscuros buscando atraparlos. En su mente, la voz de Miguel resonaba, una mezcla de risa y desesperación. La figura de su amigo se desvaneció en la penumbra, degradándose en susurros distorsionados que prometían poder, pero también una traición aplastante. «Valentina, ven aquí», logró balbucear, mientras su mano sudorosa buscaba sujetar a su hija. Ella, con los ojos dilatados por la curiosidad y el terror, parecía mirar hacia un lugar del que él no podía ver. Un susurro más claro llegó a través del viento, como un canto antiguo y poderoso que seducía su mente. «Papá, puedo escucharles». «Me están llamando», susurró Valentina, y Javier sintió que su corazón se caía al suelo. Algo profundo y primitivo dentro de él se retorció. «No, Valentina», gritó, tirando de ella hacia atrás. Pero en ese momento, el aire se hizo más frío, y un viento helado barría el patio, como si una puerta dimensional se hubiera abierto. Las risas de la sombra se intensificaron, ahora un coro macabro que llenaba el aire entre ellos. Las figuras negras comenzaron a unirse, sus movimientos se volvieron fluidos, casi como si estuvieran intentando bailar en un ritual. «Regresen a la oscuridad», exclamó Javier, levantando la linterna como un bastión de luz en medio de la tormenta oscura. Pero él apenas lograba avanzar, como si ese abismo voraz absorbiera toda esperanza que tocara.
Los rostros ocultos comenzaron a acercarse más, y él podía ver sus ojos brillantes, sombras de almas perdidas que habían hecho un pacto con la noche. Las risas se desvanecieron por un instante y el silencio se hizo pesado. Javier sabía que si no huía ahora, sería demasiado tarde. Valentina, clamó en un último intento. No les escuches. Sin embargo, la pequeña estaba inmóvil, su mirada fija en una de las figuras que ahora parecía destilar una energía oscura. Un sentimiento de desesperación lo invadió. ¿Cómo podía salvarla de algo que la atraía tanto? La conexión era profunda, muy por debajo de lo físico, era como si en su interior se estuviera formando un lazo entre ella y las sombras. De súbito, un temblor recorrió el suelo. Javier se agachó, intentando evitar que la figura emergente se lo llevara. Valentina, ven, tenemos que irnos, dijo, su voz llena de pánico, mientras empezaba a retroceder. Las risas volvieron a estallar, llenando el espacio con ecos que reverberaban en sus huesos. ¿Por qué no puedes quedarte con nosotros, Javier?, preguntó el ser más grande, su rostro paisajístico transformándose en lo que un día fue un amigo, una personificación deformada de Miguel, sonriendo con un aire siniestro. Tienes mucho que ganar, solo necesitas abrirte a lo que eres. Este poder puede ser tuyo. A medida que esos pensamientos comenzaron a deslizarse en su mente, Javier sintió el tirón del miedo mezclándose con algo más, una atracción a lo que le ofrecían. Podía visualizarse poderoso, con la capacidad de controlar a aquellos que siempre lo habían intimidado, de imponer su voluntad. En ese instante, una visión fugaz de su vida anterior, con Valentina sonriendo, lo sacudió, desesperadamente, como si cada latido lo empujara hacia la lucidez. Gritó, no. No soy como ustedes. No dejaré que me arrastren a su oscuridad. Juntó fuerzas y comenzó a correr en dirección a su hija, que continuaba inmóvil. Pero justo cuando estaba a punto de alcanzarla, un grupo de sombras extendió sus manos hacia él, cada una lanzando tentáculos fríos como hielo. Javier sintió un dolor agudo, como si su cuerpo estuviera siendo desgarrado entre dos mundos. Valentina, aférrate a mí, gritó, pero la pequeña ya había empezado a girar hacia la figura oscura, su mirada aún seducida por el canto. Ellos son mis amigos, balbuceó Valentina, su voz apagándose mientras el oscurecimiento la envolvía. Y entonces, todo se volvió negro. Cuando Javier abrió los ojos, estaba tirado en el patio, el silencio lo rodeaba. La oscuridad se cebaba a su alrededor. Las sombras habían desaparecido, pero en su corazón había algo más que miedo, algo que se hacía eco de la tentación. ¿Qué ha pasado?, susurró, aunque el viento parecía ser el único que respondía, susurros que prometían revelaciones. Los ecos de las risas resonaron lejanos, pero él sabía que la oscuridad jamás se había ido del todo. Algo le decía que debía buscar a Valentina, o enfrentarse a lo que había despertado en su interior. La noche no había terminado. ¿Qué decisiones tomaría ahora que la línea entre la luz y la oscuridad se había vuelto borrosa? Mientras el aire se llenaba de murmullos, Javier se levantó, con la certeza de que debía descubrir la verdad, aunque esa verdad pudiera costarle la vida. Las estrellas titilaban en un cielo denso y opaco, como si también intentaran ocultarse del horror que se desataba en el patio. Javier se puso de pie, las manos temblorosas aún contra sus costados, el sudor frío deslizándose por su frente. Un grito resuena en su mente, la imagen de Valentina girando hacia la oscuridad. Debo encontrarla, pensó, aunque una parte de él temía que, al hacerlo, se perdería también. El eco de las risas todavía reverberaba, burlándose de su angustia. Se movió con precaución hacia la puerta de la casa, cada paso resonando desmesurado en la quietud de la noche. La linterna que sostenía, su única fuente de luz, se sentía cada vez más como un recurso débil frente al abismo de lo que había enfrentado. La penumbra parecía cobrar vida, las sombras alargándose y encogiéndose a su alrededor, formando formas inquietantes a medida que su corazón latía con fuerza. Valentina, llamaba, aunque no sabía si podría escucharla a través de la maraña de oscuridad. Un silencio escalofriante llenó el aire, y la presión en su pecho se intensificó, sintiendo que cada segundo contaba. Se atrevió a cruzar la puerta principal, sus pies crujieron sobre las tablas de madera, el sonido resonando como una condena en la calma tensa de la noche. Dentro de la casa, las luces parpadeaban débilmente,
como si la electricidad también estuviera temerosa de lo que habitaba allí. Javier avanzó hacia el pasillo, su linterna proyectando sombras danzantes en las paredes. Las fotos familiares miraban fijamente, rostros congelados en sonrisas que ahora le parecían irónicas, como si supieran un secreto oscuro. ¿Por qué no me dijeron? Pensó mientras sus manos se aferraban con más fuerza a la linterna. Al llegar a la sala, un brillo inesperado salió de una esquina oscura. Era el viejo espejo familiar, su superficie nublada y oscura. Se acercó, y al mirarse, sintió que algo no encajaba. La imagen que tenía frente a sí era la de un hombre asustado, pero tras él, las sombras parecían moverse, retorcerse, buscando salir. Un escalofrío recorrió su espalda y retrocedió, el reflejo distorsionado se volvió en su contra. Entonces, un susurro cálido llenó la habitación, deslizándose a través de su mente como un eco familiar. Ven, Javier. El poder es tuyo. Solo tienes que dejarte llevar. Era la misma voz que había escuchado antes, una tentación palpable que lo empujaba hacia la desesperación. Su mente se nubló, una mezcla de deseo y miedo. Las risas lo rodeaban, más cercanas, más familiares. Valentina gritó de nuevo, su voz un rasguño en la opaca quietud. Y entonces, de repente, sintió un frío más intenso, como si una mano gélida le tocara el cuello. Javier se volvió con la linterna en la mano, las sombras se arremolinaban a su alrededor tratando de tomar forma. Sin embargo, una figura emergió del muro oscuro, inconfundible. Valentina. Su pequeña estaba allí, sus ojos ahora atrapados por un brillo extraño, una mezcla de terror y fascinación. Papá dijo con una voz que apenas era suya, como si las sombras ya hubieran comenzado a reclamarla. No puedo ir, ellos son mis amigos. Sus palabras resonaron como un canto de sirena, abrumadoras y aterradoras. No, Valentina. No. Esto no es un juego. Exclamó, acercándose, su corazón latiendo con la desesperación de un hombre al borde del abismo. Despierta de esta pesadilla. Las sombras se convulsionaron, y un gran grito llenó la sala. La oscuridad, como un manto, se deslizó hacia Javier, quemando su piel y llenándolo de dudas. ¿Qué si ella era su única salvación? ¿Y si dejarse llevar era la única opción? Cuando estaba a punto de hacer una elección, el reflejo en el espejo tomó vida, y la figura de Miguel apareció de nuevo. Javier, todo es más sencillo de lo que piensas. Únete a ellos o perderás a Valentina. La tentación onduló en su estómago, pero su amor de padre ardía más brillante. Sin embargo, el riesgo era inmenso. El grito de Valentina resonó una vez más, pidiéndole ayuda, y quedó atrapado entre el poder que le ofrecían y el amor que lo mantenía anclado. Con una respiración profunda, su voz salía entrecortada: no permitiré que se la lleven. En ese instante, el espejo estalló. Fragmentos violentos volaron por la habitación, y las sombras gritaron en horror. Javier se cubrió el rostro con el brazo, pero al mismo tiempo sintió algo nuevo, un pulso, una energía oscura e intensa vibrando a su alrededor. ¿Qué elección haría, cuando el suelo ya no parecía ser firme y las sombras se reían de su confusión? La luz de su linterna titiló. En ese momento, los pactos olvidados y la oscuridad acechante despertaron dentro de él. Debo decidir, pensó, mientras la fuerza de las sombras lo llamaba con una voz irresistible. La noche iba a revelarle más que su peor miedo. La línea entre lo real y la locura se escurría entre sus dedos como arena. Cuando el pánico le rompía el aliento, sintió que el definitivo encuentro con la oscuridad estaba más cerca de lo que creía. ¿Podrá rescatar a Valentina antes de que sea demasiado tarde? Fragmentos de vidrio se esparcieron por el suelo, reflejando la tenue luz de la linterna de Javier. Su corazón latía desbocado, mientras sentía que la oscuridad se cernía, lista para cerrar el cerco a su alrededor. Valentina permanecía inmóvil, atrapada en la red de sombras, sus ojos parpadeando como si despertaran de un sueño profundo. «Papá, ayúdame». Su voz resonó como una súplica desesperada, cada palabra cargada con el peso del terror. Javier dio un paso hacia ella, pero las sombras se agazaparon, burbujeando a su alrededor, dispuestas a arrebatarle su último vestigio de esperanza. Las risas, antes lejanas, ahora se tornaban en carcajadas agudas y burlonas,
llenando cada rincón del ambiente. Era un festín de horror, las voces mezclándose en una sinfonía de desdén. ¿Crees que puedes rescatarla? No eres más que un hombre perdido, se burló la voz de Miguel entre el estruendo. Cállate, gritó Javier, apretando la linterna con fuerza. Pero su grito quedaba ahogado por el rizo inquietante que lo rodeaba. Era como estar en el centro de un remolino, con las sombras dispuestas a arrastrarlo a lo más profundo. ¿Quieres el poder, Javier? Mira hacia el espejo, resonó la voz otra vez, manipuladora y seductora. La imagen del espejo roto continuaba proyectando patrones distorsionados, como si el mismo vidrio quisiera hablarle, atormentarlo con visiones de una realidad que nunca conoció. Javier se volvió hacia Valentina, atrapada en un trance, su ser desgarrado entre sus amigos y la desesperada realidad. La niña miraba a su padre, pero no era la misma, su mirada estaba vacía, como si un velo la separara del mundo. Valentina, mira a tu papá. ¿Cómo podía ser esto? El terror se hacía palpable, envenenando cada rincón de su mente, las sombras comenzaron a moverse, elongándose como tentáculos listos para apresarlo. Susurros venenosos le prometían felicidad, un refugio en el que podría finalmente ser alguien más. Todo lo que deseas está al alcance de tu mano, solo debes dar un paso. Era una propuesta tentadora, un eco de lo que siempre había buscado. Sin embargo, en su corazón, sabía que era una trampa mortal. No, 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 murmuró, el sudor corriendo por su frente, mientras el aire se espesaba a su alrededor, ahogándolo. No puedo dejarte, Valentina. De repente, un viento helado irrumpió a través de la habitación, como si la misma casa respirara un suspiro de resignación. Réplicas de risas se elevaban y caían, y en medio de ese caos, él tomó una decisión. Voy a luchar, se dijo a sí mismo, el fervor anidando en su pecho, se lanzó hacia Valentina, ignorando la angustiante llamada de las sombras. Cada pasaje en su memoria resonaba, no dejaré que me consuma esta oscuridad. Con un movimiento repentino, levantó la linterna hacia el rostro de su hija. El haz de luz brilló intensamente, disipando por momentos la negrura. Despierta. Despierta, Valentina. Su voz atravesó el aire como un último intento, y los ojos vacíos de su hija comenzaron a llenarse de confusión. Papá, susurró, su voz temblando y quebrada. Las risas comenzaron a apagarse, el murmullo de las sombras disminuyendo. Pero en ese mismo instante, un grito ensordecedor rasgó el ambiente. La oscuridad no estaba dispuesta a perder su presa. Las sombras gritaron, y una figura oscura emergió de la nada. Era una forma distorsionada, un monstruo de pesadilla que se burlaba de su lucha. Con cada paso que daba, la casa crujía, como si las paredes querían caer sobre él, atrapar su desesperación. ¿Qué tal si te unes a mí, Javier? Tu hija es mío, y tú serás parte de este mundo. La voz del ente era un canto hipnótico y aterrador. Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. No, nunca seré como tú, afirmó, sintiendo la energía oscura pulular a su alrededor, tratando de infiltrarse en su ser. Un último incremento de valentía le cargó el pecho, el deseo de salvar a Valentina alimentando su lucha. Por Valentina, murmuró, y con un grito desgarrador, rompió hacia adelante, mientras la luz de la linterna estallaba. Como un rayo en la penumbra. El brillo intenso se expandió, y las sombras retrocedieron por un breve momento, pero el poder de la oscuridad era inquebrantable. Aún no has visto nada, advirtió la figura antes de que todo se desvaneciera en un grito atronador, la sala deviniendo en un torbellino de caos. Javier sabía que no sería así de fácil. La batalla acababa de comenzar. ¿Tendría la fuerza suficiente para enfrentar la oscuridad que acechaba a su propia familia? La noche aún guardaba secretos que desvelar. El eco de las risas resonó nuevamente, y en su mente resonó una última pregunta: ¿qué estaba dispuesto a sacrificar para salvar a su hija de un destino peor que la muerte? La luz de la linterna parecía un pequeño faro en medio de la tormenta oscura, pero su resplandor ya comenzaba a desvanecerse. Javier sintió un tirón frío en su pecho, como si la propia casa intentara extraer su aliento. Las risas de sus antiguos amigos, ahora distorsionadas, resonaban en su mente. «Únete a nosotros», le susurraban, deshaciendo su voluntad. «No», gritó,
más fuerte ahora, sosteniéndose firme. La figura emergente se detuvo, sus ojos resplandecían con un fuego inhumano y la sonrisa era una mueca cruel que helaba la sangre. Justo cuando pensaba que había ganado un momento de calma, un escalofrío recorrió su espalda. Había una intensidad en el aire, una presión que le decía que esto era solo el principio. Las sombras se agitaron, dando forma a rostros aterradores, hablando en un susurro que hacía eco en sus oídos. Podría ser uno de nosotros, Javier. No más sufrimiento, solo poder. Imagínate, tendrás todo lo que jamás soñaste. Cállate. La voz de Javier salió como un rugido. Con cada palabra, levantaba la linterna, intentando mantener la luz brillante, intentando que no lo atraparan en la oscuridad. Pero las sombras se acercaban, sus bordes se difuminaban, y parecía que se reían de su resistencia. Un tentáculo oscuro se estiró hacia él, buscando arrastrarlo hacia su abrazo helado. Valentina, aguanta, suplicó, dirigiendo su mirada a su hija. Estaba cada vez más distante, como si las sombras estuvieran robándole su esencia. Pero él no podía dejarse vencer, la pequeña aún no necesitaba. En un acto de desesperación, Javier echó un vistazo al espejo roto. Las visiones crueles que aparecieron casi lo paralizaron. En una de ellas, se vio convirtiéndose en uno de esos seres, despojado de su humanidad, devorando la esencia de otros. «Esto no va a pasar», gritó, y su voz resonó con fuerza. Un último empujón de energía lo arrastró hacia él y, con el corazón a mil, corrió hacia Valentina, todavía atrapada entre esas garras de sombras. La luz de la linterna palpitaba como su propio corazón, y sintió que cada segundo contaba, cada paso era como caminar sobre vidrios rotos, sentía que la oscuridad intentaba devorar su ser. Las risas aumentaron, el caos giraba a su alrededor. Justo antes de llegar a Valentina, una mano oscura emergió del suelo, atrapando su pie. «Eres un cobarde, Javier. Tu hija es un sacrificio que valdrá la pena. ¿La salvarás a costa de tu alma? No». Apretó los dientes, su puño golpeó el suelo, y con un rugido violento, levantó la linterna nuevamente. La luz chisporroteó en un último intento de liberar a su hija, iluminando las oscuras figuras que lo rodeaban. Las sombras comenzaron a retroceder, empezando a disolverse como un sueño. «Valentina. Despierta». A cada palabra suya, el vínculo entre ellos parecía fortalecerse. Ella comenzó a agitarse, como si despertara de un profundo letargo. Sin embargo, la figura oscura se movió rápidamente, extendiendo tentáculos que se precipitaron hacia él con una rapidez aterradora. La luz de la linterna titilaba, y cuando alguien la enfocó directamente hacia la figura, el monstruo soltó un chillido horrible. Pero no todos los brazos de la oscuridad se alejaron, y Javier podía sentir la desesperación escala su ser. Su mente al borde de la locura, la sombra de la desesperanza columpiándose en el abismo, con un último esfuerzo, recordó su promesa de nunca dejar a Valentina. «Te sacaré de aquí, lo prometo», juró al aire, el aliento luchando dentro de él. Entonces, vio cómo la pequeña levantaba su mano hacia él, la lucidez empezando a regresar a sus ojos, pero un profundo silencio se apoderó de la sala de golpe. La figura oscura retrocedió momentáneamente, visiblemente frustrada. «No puedes luchar contra el destino», Javier. La voz era un suave murmullo, seductora y llena de ira. «Tus miedos te definirán. ¿Qué harías para salvarla? ¿Cuánto te atreverás a perder?». Mientras la luz de la linterna comenzaba a parpadear violentamente, las sombras se arrastraron, como un mar de gélidos dedos alargándose hacia ellos. Javier sintió que su tiempo se acababa, que su intento de salvar a Valentina estaba en juego, que tendría que sacrificar para rescatarla de las garras del horror. La respuesta vibraba en el aire. Justo cuando todo parecía perdido, un eco profundo resonó en sus oídos: «Hay un precio que pagar». ¿Qué fuerza le esperaba al final de este oscuro camino? La oscuridad se cerraba a su alrededor, y lo único que podía escuchar era el latido de su propio corazón, retumbando en el silencio. La lucha no había hecho más que comenzar. La oscuridad se tensaba a su alrededor, como una serpiente dispuesta a estrangular. Javier sentía el aliento helado de la figura oscura sobre su piel, un susurro punzante que prometía cosas horribles.
Tienes que elegir, Javier. No hay regreso. ¿Qué ofrecerás por ella? Las sombras danzaban, y su risa se convertía en un eco ensordecedor, reverberando en su mente. Él no podía permitir que eso lo dominara, pero cada segundo que pasaba sentía que sus fuerzas se desvanecían. No voy a dejar que me controlen, gritó, su voz resonando con una determinación desesperada. Pero incluso mientras decía eso, una parte de él temía que ya estaba perdidamente atrapado. La linterna brillaba tenuemente, como un último soplo de esperanza, y el rostro de Valentina se dibujaba ante él como una sombra de luz en la penumbra. Un nuevo tentáculo brotó del suelo, rodeando su muñeca con una frialdad paralizante. Suplicando a la vida de su hija, cerró los ojos y recordó los momentos felices, Valentina riendo en el parque, sus noches de cuentos bajo las estrellas. Esa memoria lo empoderó, pero su corazón se apretó al darse cuenta de que esos recuerdos estaban en manos de algo mucho más oscuro. Nunca me rendiré. En ese instante, la figura oscura se lanzó hacia él, sus ojos brillando como huesos al fuego. El sacrificio tiene un precio, volvió a susurrar, el aire ahora cargado de un olor a azufre que le hacía nublarse la mente. Las riendas de la lucha se tambalearon, y Javier sintió que sus rodillas vacilaban. Luego, notó un brillo proveniente del espejo roto, algo en él llamaba su atención. Sin pensarlo, corrió hacia la superficie fracturada y lo que vio lo hizo tambalearse. En las piezas destacadas de vidrio podía ver otros rostros reflejados, antiguos amigos, conocidos perdidos, y entre ellos, figuras de su pasado que había creído sepultadas. Un escalofrío helador recorría su espalda. Están atrapados aquí, comprendió, el horror llenando su corazón. Ellos también son parte de este juego. Las risas aumentaron a su alrededor, mezclándose con los gritos de aquellos que había olvidado. Ven a jugar, Javier, instaron, una sinfonía de voces atrapadas clamando por liberación, pero destinadas a la condena. La sombra del monstruo lo miraba fijamente, como si disfrutara su tormento. ¿Cuánto vale su libertad?, cuestionó la criatura, su voz cargada de malicia. Los tentáculos se apretaban más, dejando marcas frías en su piel. ¿Estás dispuesto a perderlo todo, incluso a ti mismo? Javier respiró hondo, buscando claridad en medio del torbellino de emociones. No perderé a mi hija. No dejaré que se adueñen de mí o de ella. Fue un grito de lucha, una promesa de desesperación que hizo vibrar el aire a su alrededor. Con un ímpetu repentino, hizo un movimiento decisivo. Valentina, sujétate fuerte, ordenó, intentando cargar toda su energía con la linterna hacia el espejo. La luz titiló, pareciendo captar algo de la esencia de todos aquellos atrapados. Las sombras se arremolinaron, paralizadas por un instante como si la luz les quemara. Javier lo sintió, era un destello de lucidez. La luz se expandía, creando un ángulo de seguridad, pero la sombra no estaba dispuesta a ceder. Con un sacrificado grito, levantó la linterna más alto. Por cada vida que se va, yo me quedo. Las profundas sombras chillaron, dominadas por la luz. Javier vio cada rostro reflejado en el espejo, todos eran piezas de un rompecabezas que él había olvidado, y ahora comprendía que debía unir todos sus recuerdos. Entonces, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. ¿Por qué luchas, Javier? No encontrarás el camino de vuelta. La voz sonaba desesperada, pero ahora Javier estaba más decidido que nunca. El camino es familiar. La luz siempre nos guiará. De pronto, sintió que el poder de la linterna aumentaba, envolviendo a su alrededor como una burbuja de protección. Con una explosión de energía, Javier corrió hacia Valentina, listo para romper con el poder oscuro que los mantenía cautivos. Todo se detuvo por un momento, la luz expandiéndose como un estallido. Sin embargo, un profundo grito rasgó el aire. Esto no ha terminado. De la sombra emergió un nuevo rostro, uno que conocía bien. Su mente se llenó de terror al reconocerlo, su propio reflejo distorsionado, una versión de sí mismo devorada por el deseo de poder. He estado esperando esto. Ahora verás cómo se siente perderlo todo. El terror se deslizó por la columna de Javier mientras la luz de su linterna titilaba peligrosamente, cada latido de su corazón resonaba en sus oídos. ¿Hasta dónde llegarían sus sacrificios para salvar a Valentina?
En la oscuridad, una revelación escalofriante daba vida a sus peores miedos. La lucha apenas estaba comenzando. ¿Quién ganaría al final, el padre o el monstruo que acechaba en su interior? La lanza de la colisión final se acercaba. El suelo temblaba con fuerza, como si el mismo mundo estuviera a punto de abrirse bajo sus pies. La luz de la linterna titilaba sin control, proyectando sombras que danzaban frenéticas en las paredes agrietadas. Javier se mantuvo firme, su cuerpo lleno de adrenalina, pero el terror anidaba en su pecho. La figura reflejada frente a él sonreía, una mueca parecida a la suya, pero retorcida por un deseo insaciable. ¿Te crees mejor que yo?, preguntó su doble, riendo con una voz que llenó el espacio. Siempre has querido ser un héroe, pero nunca podrás escapar de lo que eres. Con cada palabra, el tentáculo que lo aprisionaba se apretaba más, y el frío comenzaba a ser intolerable. No soy como tú, gritó Javier, luchando por deshacerse de la parálisis que lo invadía. Pero en lo profundo de su ser, una sombra de duda se asomaba. Esa versión de él mismo encarnaba todos los miedos y las inseguridades que había reprimido durante años. No seré devorado por mis propios demonios. La risa se apagó. La sombra retrocedió ligeramente, como si los deseara a ambos en un juego mortal. ¿Sacrificarías tu vida por esa niña? ¿Por un futuro que no podrás garantizar? La única salida es a través de la oscuridad. Los tentáculos parecían moverse al ritmo de su voz, redefiniendo el entorno que lo rodeaba. El reflejo comenzó a acercarse, extendiendo una mano hacia Javier. Puedo darte poder, Javier. Poder para proteger a Valentina, para hacer que nadie jamás te lastime. Todo lo que tienes que hacer es aceptar que eres como yo. Abrazar tu oscuridad. Mientras la tentación se infiltraba en su mente, la linterna comenzó a parpadear de nuevo. Con cada centella, Javier recordaba los momentos en que había sentido la felicidad, la calidez de la risa de Valentina en sus brazos, su pequeño cuerpo sonriendo. Esa luz era la esencia de su amor, el vínculo que nunca podría romperse, incluso en la sombra más profunda. No quiero tu poder. La decisión salió de su boca como un susurro antes de convertirse en un grito. Lo que necesitas entender es que no estoy solo. Tengo a Valentina y la protegeré. Como si aquellos pensamientos encendieran un nuevo fuego dentro de él, sintió que el tentáculo empezaba a aflojarse, sacándolo de la angustia. La luz del espejo parecía resonar con el eco de su resolución, la sonrisa del doble se torció en una mueca de desprecio. Tus recuerdos no podrán salvarte por siempre. Vives en un mundo de ilusiones, Javier. ¿Qué harás cuando estos recuerdos desaparezcan? Los murmullos acerca de su pasado perdurado llenaron el aire, una cacofonía de voces añadiendo tensión a la atmósfera. Sin embargo, algo dentro de él resistía la invasión. Ya basta, gritó, levantando la linterna con toda su fuerza, preparando el atronador destello que había crecido dentro de él. Esta vez, yo elijo. Con un movimiento decidido, apuntó hacia el espejo, el pulso de la luz estalló, envolviéndolo en un cálido bálsamo que disipó las sombras. Su reflejo se incrementó, extendiéndose para encapsular el verdadero Javier, el padre que había ignorado su propio valor tanto tiempo. Un grito desgarrador resonó en la penumbra mientras el reflejo oscuro lanzaba un último ataque desesperado. Un estruendo retumbó cuando la luz explotó, quebrando el imponente espejo. Fragmentos de vidrio volaron en todas direcciones como estrellas en un cielo tormentoso. La sombra chilló en agonía, su figura comenzando a desvanecerse, pero no sin dejar una marca final. De pronto, un ruido sordo emergió del fondo, como un tambor, acercándose a ellos. Javier se detuvo, el corazón latiendo con fuerza, su mirada fija en las sombras que se aglutinaban en el rincón. Valentina todavía estaba ahí, pero la esencia del peligro seguía pululando a su alrededor, como un veneno inmutable. La luz de la linterna se apagó de golpe, sumiendo todo en una oscuridad helada y vastísima. ¿Qué has hecho, Javier?, murmuró una voz tenebrosa que resonó desde las profundidades. Era un eco del pasado, y él sabía que la batalla apenas comenzaba. El peligro no había terminado, ahora una nueva amenaza despertaba entre las sombras.
Valentina, gritó desesperadamente, pero el eco del silencio le respondió, y un nuevo miedo comenzó a apoderarse de su aliento. ¿Qué lo esperaba en la oscuridad? El horror estaba lejos de concluir. ¿Quién o qué realmente lo había estado manipulando? Entonces, un sonido, como un susurro familiar, comenzó a tomar forma en la penumbra. La oscuridad era densa, casi palpable, envolviendo a Javier como una mortaja fría. Un sudor frío le recorría la espalda mientras sus sentidos se agudizaban. El último susurro que había escuchado se desvaneció en el aire, pero no estaba solo, sentía una presencia, un peso en la atmósfera que le indicaba que algo acechaba en los rincones invisibles. Valentina, su voz sonó débil, como si la oscuridad se hubiera tragado su coraje. Temía que su respuesta se hubiera desvanecido junto con la luz. Los fragmentos de vidrio crujían bajo sus pies, un recordatorio de la batalla que había librado, pero a la vez un aviso del caos que aún podía desatarse. Un escalofrío recorrió su piel cuando las sombras comenzaron a moverse. Era como si se relevaran, cambiando de forma, formando figuras grotescas que lo observaban. La voz oscura volvió a resonar, llena de burla, como un eco de su doble anterior, pero aún más retorcida. Ahora, querido Javier, ¿qué harás sin el brillo de tu linterna? ¿Te has dado cuenta de que el poder está en la oscuridad, no en la luz? Javier cerró los ojos por un instante, intentando recordar la brillante risa de Valentina, como hacía que las sombras se retiraran por sí solas. Con cada latido, se proyectaba la imagen de su hija, su pequeño rostro iluminado por la calidez de su amor. Esa imagen lo llenó de determinación, aún en medio de la sombra y el terror. Sé que estás ahí, dijo Javier, su voz resonando en la penumbra. Valentina, por favor, respóndeme. Pero antes de que pudiera escuchar un sonido familiar, un fuerte estruendo sacudió el suelo, interrumpiéndolo. Un temblor siniestro, como el retorno de un eco, retumbó por los pasillos, y las risas distorsionadas flotaron en el aire, llenándolo de una sensación de desesperanza. La esencia de la oscuridad se condensó y, de repente, una figura emergió del fondo. Era la sombra de su propia hija, sus ojos brillando como dos antorchas en la penumbra. Papá, su voz era un lamento, algo distante y aterrador. Ayúdame, Valentina. Chocó con el suelo, escurriéndose entre los fragmentos del espejo roto. Pero cuando intentó acercarse, una pared de sombra se formó entre ellos, impidiendo su paso. No, 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 murmuró, su corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Ves? La voz distorsionada sonó de nuevo, deslizándose entre las sombras como un veneno que se apodera del cuerpo. El juego acaba de comenzar. Cada paso que des te alejará de ella. La oscuridad ya ha hecho lo suyo y lo hará de nuevo. Un estremecimiento le recorrió el cuerpo. Javier sintió que la desesperación comenzaba a tomar control, llenándolo de dudas. ¿Qué haría si perdía a Valentina? No te haré daño, hija, lo prometo, pero las palabras estaban atoradas en su garganta, incapaces de formar un puente hacia la luz. Las sombras comenzaron a danzar, tomando formas amenazadoras, y el eco de risas burlonas resonaba a su alrededor. Javier sintió cómo sus rodillas flaqueaban, como si la oscuridad lo absorbiera lentamente, y la figura de Valentina se desvanecía más y más. ¿Dónde estás? No te vayas, gritó desesperado, pero su voz resonó en la oscuridad como un llanto ahogado. Entonces, un rugido aterrador se dejó escuchar. Las sombras estallaron en una furia de locura, levantando fragmentos de vidrio por los aires. En medio de todo el caos, Javier vio algo brillar, un pequeño destello que parecía anhelar ser visto. La luz provenía de un colgante que Valentina había llevado siempre consigo, uno que él le había regalado. Pero algo en él había cambiado, torcida la esencia que el amor había creado. Javier se lanzó hacia el destello, extendiendo la mano. Valentina. Pero como un eco desgarrador, la voz rítmica de la oscuridad susurró. ¿Y si te digo que tengo a Valentina aquí, en mis manos? ¿Qué harás entonces? Un nuevo temor lo cercó, mientras Javier entendía que la confrontación final estaba a punto de desatarse. La noche había caído pesada sobre el barrio, un manto de sombras que parecía sostener todos los secretos y horrores del mundo. Javier, con el corazón destrozado y la mente en llamas, sabía que la batalla final estaba por llegar.
La figura de la oscuridad, un monstruo que absorbía el aire y la luz, lo había despojado de toda esperanza. La pequeña voz de Valentina seguía resonando en su mente, pero ya no era solo un susurro, era un grito de ayuda, un llamado desgarrador que lo llenaba de terror. Valentina, gritó Javier, su voz una mezcla de rabia y desesperación. Sabía que no podía dejar que la sombra de su hija se desvaneciera, no podía permitir que el horror la atrapara para siempre. Las sombras comenzaron a retorcerse, como serpientes dispuestas a devorarlo todo, pero él se mantuvo firme. ¿Qué ofrecerás para salvarla?, volvió a preguntar la oscura presencia, burlándose de su angustia. Sin embargo, algo en el tono de Javier había cambiado. La rabia y la desesperación comenzaron a transformarse en una llama de determinación. No puedo ofrecerte nada. No te tengo miedo. Soy su padre y lucharé por ella hasta el final. Con un impulso inesperado, Javier avanzó. Las sombras que lo rodeaban se extendieron, intentando atraparlo, pero él no se detuvo. Con cada paso, un destello de la luz perdida de su hija se iluminaba en su mente, como un faro que lo guiaba. La imagen de Valentina, riendo en su patio, lo llenaba de valor. Justo cuando se sintió vencido, recordó el colgante que ella siempre llevaba consigo, y como ese objeto, simbolizando amor y protección, había sido su luz contra la oscuridad. Sin pensarlo, sacó lo que quedaba del espejo roto, recordando cómo había enfrentado su reflejo en su forma más oscura. Nunca permitiré que te apropies de ella, exclamó, alzando fragmentos hacia el monstruo. Las risas se desvanecieron, y en su lugar, un silencio cargado de tensión se apoderó del ambiente. La figura del monstruo tembló un instante, perturbada por la luz que emanaba de su memoria, de su amor. Javier sintió que el calor de su corazón se elevaba, como si toda la fuerza del amor paternal estuviera surgiendo de las entrañas de su ser. Un nuevo rugido resonó en medio de la oscuridad. Esto no ha terminado, Javier. La sombra se abalanzó hacia él, extendiendo tentáculos fríos que erizaban su piel. Pero él ya no era el mismo, sentía la esencia de su hija como un ángel de fuego dentro de él. No voy a dejarte que la lastimes, gritó, girando hacia el colgante. En un arrebato de determinación, Javier dejó que la luz de sus recuerdos lo envolviera. Electrificado por el deseo de salvar a Valentina, levantó el colgante, y en ese momento, un destello de luz pura emergió, brillando intensamente. Era la mezcla de todo su amor, su esperanza, sus risas, un poder que la oscuridad nunca podría alcanzar. El haz de luz chocó contra la figura, haciendo que ésta retrocediera con un grito de horror. Esto no puede ser, resonó en el aire, mientras las sombras se retorcían, intentando escapar de la luz purificadora. Te lo dije, nunca me rendiré por ella, gritó Javier, sintiendo como el poder del colgante se hacía más fuerte, como un escudo que lo protegía, impulsándolo hacia adelante. Las sombras se disolvían, y él, con lágrimas en los ojos, avanzó hacia la figura destrozada de su hija, quien lo miraba con ojos llenos de confusión. Papá. Valentina lanzó una mano hacia él, un hilo de esperanza que lo ancló. Pero el monstruo, aún resistiendo, se retorció, formando una última barrera. Esto no es el final, gritó, tentáculos alzándose hacia Javier. No te necesito. Te elijo a ti, Valentina, respondió con una fuerza renovada. Y en ese instante crucial, la luz del colgante estalló en un resplandor deslumbrante, atravesando todo el espacio como un rayo que cortaba la negrura. Las sombras gritaron, retorciéndose, finalmente atrapadas en el torrente de luz que fluyó hacia ellas. Un grito ensordecedor resonó en la noche, y la oscuridad comenzó a desmoronarse como arena entre los dedos. Javier extendió su mano hacia Valentina y ella, con el miedo reflejado en su mirada, finalmente dio un paso. La luz abrazó a ambos como un manto, y las sombras, desesperadas, se desvanecieron, llevándose con ellas el horror de la noche. En un último destello, la figura oscura se convirtió en cenizas, llevándose las risas burlonas y el eco de sus propios miedos. Papá, Valentina murmuró, con los ojos llenos de lágrimas. Javier la abrazó fuerte, sintiendo como toda la tensión en su cuerpo se desvanecía. Siempre había sido una lucha, pero al final, el amor había prevalecido. Ambos quedaron en pie, rodeados de una calma inesperada. La oscuridad no estaba completamente erradicada,
pero una luz brillaba en sus corazones, un vínculo irrompible que los unía. Javier sabía que siempre habría sombras acechando, pero ahora comprendía que al lado de Valentina, jamás podría perderse. Juntos, se alejaron de la casa antigua, dejando detrás el terror, con la promesa de que siempre serían luz el uno para el otro. Mientras la noche se iluminaba con estrellas titilantes, sabían que aún había un camino por recorrer, pero lo harían juntos. La oscuridad no había ganado, y así, Javier y Valentina dejaron atrás el horror, regresando al mundo donde las risas de su amor podían resonar eternamente. Ahora, si disfrutaste esta intensa historia, necesitas suscribirte inmediatamente al canal. No te pierdas las próximas historias exclusivas que te dejarán sin aliento. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y hacer que más personas se unan a esta aventura. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y, no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es fundamental.